Bien, continuando con JN Noticias, nos acompaña en nuestros estudios Margarita Díaz Picasso. Ella es gerente de supervisión de fondos partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Bien, lo que habría primero que explicar en este contexto de elecciones extraordinarias congresales es sobre la disposición de los fondos partidarios que supervisa OMPE. Bien, lo primero que es, digamos, el gran cambio es el tema de lo que se denominaba antes franja electoral, que ahora se llama acceso a radio y televisión y es propaganda electoral. Antiguamente, candidatos, candidatas y partidos políticos podían contratar con su propio dinero, de forma privada, espacios en radio y televisión a nivel nacional para la difusión de sus propuestas o posicionamiento de sus logos. Este es un importante cambio que la ciudadanía debe tener en cuenta a raíz de los cambios en la normativa, ¿cierto? Efectivamente, a partir de la Constitución del artículo 35, que fue modificado con motivo del referéndum. El punto, ¿cuál es? Ya no se puede contratar radio y televisión con fondos privados. Ningún partido político, ningún candidato, ninguna candidata puede pagar espacios en radio y televisión para propaganda. Esa propaganda se va a realizar con fondos públicos, es decir, el Estado peruano es quien va a financiar el acceso a radio y televisión. Es el único que financia. Está absolutamente prohibido y sí es bueno reiterar la prohibición, porque si bien es cierto, no pueden contratar propaganda en radio y televisión, lo que sí pueden hacer con sus fondos privados es contratar, por ejemplo, en redes, todo el avisaje externo, prensa, por ejemplo, sí se puede hacer prensa escrita, todo lo que es volantes, vallas, paneles, eso sí se puede contratar. O sea, lo que implica otros canales publicitarios, pero no los de comunicación masiva, que a partir de ahora, y como usted dice, es muy importante resaltarlo, forman parte del financiamiento público que ejerce el Estado. Efectivamente, se denomina técnicamente financiamiento público indirecto. Ese es el término legal que se utiliza, pero en buen cristiano es radio y televisión solo con dinero estatal. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales va a tener digamos, un análisis muy fuerte para poder, digamos, plantear cómo se va a desarrollar esta nueva franja electoral, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo sería el desarrollo de esto? Sí, efectivamente. ¿Cómo se va a distribuir? Que va por ahí tu pregunta. Sí. Se va a distribuir en función de dos criterios. Uno es el criterio de igualdad, o sea, el 50% del espacio se va a dividir de forma igualitaria entre todos los distritos electorales. Y el otro 50% de tiempo, porque lo que se distribuye es el tiempo en radio y televisión, en función del número de escaños y número de candidatos lista, que es la forma, digamos, más justa de hacer una distribución, porque lo que se quiere y el objetivo de este acceso a radio y televisión es que todas y todos las organizaciones políticas y candidatos y candidatas puedan difundir, obviamente, las propuestas que tienen y posicionar también sus logos y sus nombres, ¿no? Ahora, el partido político va a poder decidir con absoluta libertad cómo quiere que sea su propaganda, es decir, su mensaje, efectivamente, tanto en las cuñas de la radio como en televisión. Lo único que se va a exigir es que se respeten las normas éticas de la contienda política, que no haya ningún tipo de mensaje, digamos, discriminador o vulneratorio de derechos de cualquier contrincante. Ya el partido decidirá de qué forma se va a llegar al elector y a la electora con el mensaje que deseen posicionar. Y más teniendo en cuenta de que los partidos políticos se han suscrito al Pacto Ético Electoral, ¿no? Entonces, con mayor razón tendrían que, digamos, canalizar esos mensajes dentro de los parámetros legales y dentro de sus compromisos. Por supuesto que sí, confiamos en que esta contienda va a ser una contienda limpia, una contienda transparente y que la ciudadanía va a poder tomar la decisión con la mayor información posible. Bien, en ese sentido también es importante saber entonces que el ciudadano en este contexto del financiamiento público va a poder ver una oferta mucho más variable en el tema de la publicidad de los candidatos para estas elecciones extraordinarias, ¿cierto? Bueno, efectivamente estamos en la época cibernética, digamos, hay múltiples formas de hacer propaganda que no son solamente radio y televisión, que es la que está reservada con fondos públicos. Y lo que queremos decir es que todos los dineros que ingresen a las campañas, todos deben ser reportados a la OMPE. Todos los ingresos y todos los egresos deben ser reportados a la OMPE. Y yo quisiera llamar la atención sobre este punto, porque recordemos además que ahora existen financiamientos prohibidos, que incluso en algunos casos se configuran ahora delitos, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que es muy importante
que los tesoreros y tesoreras de los partidos y sus representantes legales, así como los responsables de campaña, en el caso de candidatos y candidatas, conozcan bien y se empapen bien tanto de los tipos penales que son nuevos en el Perú en materia de financiamiento como de nuestras normas administrativas, porque vamos a hacer una fiscalización muy rigurosa y allí donde encontremos posibilidad de indicio de delito vamos a dar traslado inmediato a la Procuraduría Pública. Entonces es muy importante puntualizar que nos rindan todo, por favor, tanto lo que ingresa como lo que sale. Ese es un punto muy importante y para resaltar, ¿no? O sea, la ciudadanía debe tener en cuenta que el financiamiento de las organizaciones políticas hoy ha cambiado, ¿cierto? No es lo mismo que las normativas de las elecciones pasadas. Y en ese contexto existe una labor de fiscalización de la OMPE, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, uno de los cambios drásticos es que antes las empresas podían aportar. Claro, siempre y cuando se declarara, por supuesto, como tiene que ser todo declarado. Hoy está prohibido, por ejemplo. Aquellos montos superiores a 2 UITs en aportes que sean anónimos se configura como delito. Tanto el que recibe como el que ofrece como el que promete. Todos ingresan como agentes, digamos, delictivos. Entonces hay varias figuras, no son las únicas, hay varias figuras que configuran hoy delito y también hay varias figuras que configuran hoy faltas administrativas que antes no lo eran. Entonces, lo más importante que es tener bien claras mis cuentas, saber de quién puedo recibir, de quién no puedo recibir y, por supuesto, informar a la OMPE de todo lo que ingresa y todo lo que se gasta en la campaña. ¿Todo qué cosa es? ¿Es el dinero en efectivo? ¿Es el dinero bancarizado? También son los bienes, porque a veces, por ejemplo, puede activos, pasar... ¿no? Lo que se conoce como activos, así es, así es. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, puede haber donación de algún animalito para una tómbola, para una rifa, por ejemplo, o para hacer una cena por fondos. Eso también se tiene que cuantificar. Si alguien me presta su casa, por ejemplo, yo soy candidata para mi campaña, eso también lo tengo que cuantificar y el partido también lo tiene que cuantificar. Todo tiene un valor económico. Eso significa que todo lo que llega, que sea un bien mueble, inmueble o un intangible, con valor económico para la campaña que me va a aportar para la propaganda, debo cuantificarlo. Y está absolutamente todo también muy bien definido en nuestras normas, tanto a nivel de nuestra ley de organizaciones políticas como de nuestro reglamento. Ahora, aquí nos ha graficado muy bien las funciones que va a cumplir la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Pero dentro de ese sentido, creo que también un aliado estratégico de ustedes son los propios partidos políticos, ¿no? ¿Cuál sería su exhortación a los propios partidos políticos en este transcurso del proceso electoral? Bien, lo primero es que continúen participando en las capacitaciones que nosotros hacemos, porque hemos tenido, por ejemplo, el día viernes una primera capacitación con tesoreros y tesoreras de partidos y representantes legales. Y además también que visiten, por favor, nuestra página, porque tenemos colgada información valiosa, tenemos videos informativos, tenemos conferencias, tenemos charlas, tenemos nuestras normas también colgadas. Hay un esfuerzo conjunto del sistema electoral de capacitar a las organizaciones políticas para que puedan, ¿no? Digamos, llevar un proceso eficaz, ¿no? Efectivamente, es muy importante lo que tú dices. Estamos actuando como siempre debemos actuar. Somos un sistema electoral único en el Perú, compuesto por 3 instituciones. Y nos complace muchísimo que seguimos trabajando mano a mano y de forma coordinada para llegar a los partidos de la mejor manera, con información clara y precisa, cumpliendo nuestro rol también de fiscalizadores y supervisores, y además con la ciudadanía. Porque la fiesta democrática es una fiesta ciudadana. Y entonces la invocación está hecha directamente a las organizaciones políticas a cumplir con las normativas electorales vigentes. Efectivamente, y cualquier duda, por favor, con todo gusto, pueden consultar con nosotros. Muchas gracias por habernos disipado todos estos temas aquí en JN Noticias. A ti muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y retornamos con más información.